Esta tarde nos acompanyen Enric Vendrell, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, y Farhat Vitani. Aprovecho ya este momento para agradecer a Enric su presencia en este acto, en todas las ediciones anteriores de PUM Barcelona, su colaboración, su interés, no solo por su cargo, sino también su interés personal y su relación personal con los organizadores del PUM Barcelona. Presento ya también a Farhat Vitani, de quien escucharemos su testimonio. Farhat es ex capitán del ejército afgano y es actualmente educador y fundador del Global Afghan Forum. Farhat es musulmán y nace en Kabul en 1986, donde vive, a excepción de un periodo en Irán, hasta los 19 años, momento en que se traslada a Módena, en Italia, para hacer los estudios de la Academia Militar. Estudios que terminará en Turín. En 2012 se asienta definitivamente en Turín, donde vive actualmente, con la condición de asilado político. La vida de Farhat está fuertemente ligada a los cambios políticos y a la casi permanente situación de conflicto en su país, en Afganistán, puesto que su padre fue primero comandante del ejército de Nayibullah y después comandante del grupo fundamentalista de los mujahidines, permanentes enemigos de los talibanes durante la guerra civil afgana. Como él mismo cuenta en su libro, cuando Farhat llega a Italia tiene una serie de encuentros con determinadas personas que le permiten revisar su vida, la violencia vista y sufrida, como nos contará en breve. Antes de ello, me gustaría pedir a Enric que después de haber leído el libro, recientemente publicado en castellano, con el título La guerra no es santa, nos haga una introducción al libro, qué es lo que le ha suscitado, provocado, y también, sobre todo, en relación con el que es su trabajo en la Direcció General y su conocimiento de las distintas comunidades religiosas en Cataluña. Molt bona tarda. Molt bona tarda, muy buenas tardes. Ante todo, pues agradecer la invitación por poderles acompañar un año más. Se me pide un poco qué me ha sugerido la lectura de este libro. Lo primero que quiero decir es que yo les animo a que lean este libro. Es un libro, en cierta manera, desgarrador, pero creo que deben leer el libro, porque yo creo que es importante leerlo, pero no quedarse, y lo comentábamos ahora haciendo un café, no quedarse únicamente en los hechos pues tan desgarradores que el autor narra. El libro contiene esa narración, pero el libro también contiene una serie de reflexiones que yo creo interesantísimas y a las que brevemente quisiera referirme. Una primera reflexión en las páginas iniciales casi del libro es alrededor de qué religión estamos enseñando, ¿no? Evidentemente, el autor se lo aplica a sí mismo, qué religión le enseñaron. Para leerles la cita, le enseñaron
que un verdadero creyente debe odiar a los infieles. Bien, a partir de esta cita yo les traslado esta reflexión, ¿verdad? ¿Qué religión enseñamos? Otra reflexión para mí de gran calado es también, y esto ya aparece más al final del libro, a través de una familia cristiana con la que él entabla relación, hay un momento que dice: comencé a darme cuenta que la religión no era el problema. Él narra una serie de circunstancias o de hechos que esa religión que le explicaron o que le transmitieron justifica o explica, pero él de repente dice: comencé a darme cuenta que la religión no era el problema. Y yo digo, ¿y cuál era el problema? Pues, y ahí hay, insisto, una reflexión muy interesante y que creo que es, con toda sinceridad, aplicable en nuestra sociedad. El libro contiene, les decía, la narración de unos hechos desgarradores que aquí, evidentemente y por suerte, no se producen, pero el libro contiene unas reflexiones que sí son trasladables perfectamente a nuestra sociedad. Si la religión no era el problema, digo yo, ¿qué expresa el autor sobre el problema? Yo creo que fundamentalmente él hace referencia a dos cuestiones. Por un lado, a todo lo que tiene que ver con la perversión, pervertir una religión. A eso le dedica, yo creo, que una parte importante de su testimonio, a todo lo que tiene que ver con la perversión, hasta qué grado se ha pervertido una religión. Para ponerles un ejemplo, en el régimen de los talibanes se prohibía la televisión, se prohibían las tecnologías, pero él denuncia que precisamente esos talibanes que estaban viviendo en Pakistán tenían a su disposición todas esas tecnologías que el autor está describiendo que eran prohibidas en su país, ¿no? O sea, se pervierte la religión para hacer de la religión un instrumento de poder. Se llega a conseguir que la ciudadanía casi no piensen y se limiten a obedecer una serie de mandatos, ¿no? Pero voy acabando, ¿eh? El otro aspecto que señala como problema, si la religión no es el problema, insisto, ¿cuál es el problema? Pues el otro aspecto que señala es el desconocimiento precisamente de la religión. Creo que es sintomático cuando él dice que en un momento dado se da cuenta, no sé si todos ustedes lo saben, el Corán está escrito en lengua árabe y él explica que la inmensa mayoría de los ciudadanos afganos no conocen la lengua árabe. Es decir, él cuenta en primera persona, pero lo hace extensivo al resto de ciudadanos. En la escuela le hicieron aprender el Corán de memoria, como es práctica habitual en la religión musulmana, pero un ciudadano que está aprendiendo de memoria un texto en árabe no sabe, no entiende nada de lo que está aprendiendo, ¿no? Y él cuenta que un día compró y pudo leer el Corán, creo que dice en persa, creo recordar de memoria. Y en aquel momento descubre hasta qué punto, si me permiten, le han estado engañando, ¿no?
porque la religión que le transmitieron, aquella que les he dicho en las primeras páginas, que empiezan por decirle, por transmitirle que debe odiar a los infieles, él lee finalmente un día el Corán en su lengua y descubre y estima, llega a amar su religión, el día en que puede leer y entender lo que está leyendo, ¿no? Bien, ese desconocimiento, yo creo de verdad que es, o esa parte del problema relacionado con el desconocimiento, yo creo que es lo que les decía, que es perfectamente trasladable a nuestra sociedad. Nos encontramos ante una sociedad que afirma, y los estudios nos lo indican reiteradamente, una sociedad que es en gran medida desconocedora de la diversidad religiosa que hoy forma parte de nuestra sociedad. Yo les decía ahora haciendo un café y les traslado a ustedes, no sé si saben, en un país como Cataluña, digamos que somos alrededor de 7 millones de habitantes en Cataluña, ¿cuántos de estos habitantes dirían ustedes que profesan una religión distinta a la religión católica? La respuesta ya se la doy. Alrededor de 1 millón de personas, 1 millón de personas. La cifra yo creo que no es como para poder obviarla, ¿no? Creo que es una realidad constatable en muchas de nuestras ciudades, en muchas de nuestras escuelas, etcétera, ¿no? La diversidad religiosa, también cultural, lingüística, la diversidad religiosa es una realidad en este país y, en cambio, insisto, reiteradamente los estudios nos dicen que los ciudadanos de este país desconocemos esa diversidad religiosa y ese puede ser un problema en nuestro país. Ahí creo yo que tenemos colectivamente un reto importante, ¿no? La convivencia en este país depende, o un buen nivel de convivencia, en buena medida depende de que los ciudadanos conozcan esa diversidad, ¿no? Si, para terminar, aunque estemos hablando y les animo a comprar este libro, si me permiten darles otra propuesta de lectura, se ha publicado recientemente este libro de Miriam Khatibi, no sé si ustedes lo conocen, traducido al castellano el título es Mírame a los ojos y el subtítulo es No es tan difícil entendernos. Bien, lo cito ahora porque la autora dice en un momento que es fundamental para la convivencia que nos conozcamos y para eso es necesario informarnos y conocer las distintas religiones, porque saber qué significa una religión y en qué consiste nos ayuda a conocernos un poco mejor a las distintas personas que practican esas religiones. Bien, con esta idea por ahora lo dejo y si después hace falta, sí. Gracias. Muchas gracias, Enric. Escuchamos ahora el testimonio de Farad. Irá precedido de un brevísimo vídeo que es un anticipo de una obra de teatro que se va a estrenar en mayo en Varese, en Italia, sobre su vida. Viene a continuación.
Buonasera a tutti. Chiedo scusa che non riesco a parlare spagnolo, ma spesso penso che italiano e spagnolo un po' che sono vicini lingue. Buenas tardes, pido perdón por no hablar castellano, voy a hablar en italiano que es bastante parecido de todos modos. Il titolo del libro in italiano è L'ultimo lenzuolo bianco, è stesso titolo che in spagnolo La guerra non è santa. El libro Ninguna guerra la guerra no es santa en Italia se ha publicado con el nombre de La última sábana blanca. Io sono dal 2006, sono in Italia, ho fatto carriera militare in Italia, io dal 2006 tutti gli anni, circa 4 o 5 volte all'anno, andavo in Afghanistan. Yo estoy en Italia desde 2006, donde hice la carrera militar y todos los años, al menos 4 o 5 veces, visitaba mi país, Afganistán. Non volevo mai rimanere in Italia, perché Italia e tutti i paesi europei per me erano paesi di infedeli. Per questo è l'ultima volta che sono andato, cioè alcuni di vacanza sono andato nel 2010 in Afghanistan, la nostra casa siamo circondati dalla guardia del corpo, perché mio padre è uno dei generali importanti dell'esercito afghano. A casa nostra vengono tantissimi americani per visitare mio padre. Quel giorno è venuto un maggiore americano per visitare mio padre. De hecho, no quería nunca quedarme en Italia o en otro país europeo porque pensaba que eran países llenos de infieles. Y la última vez que volví a Afganistán fue en 2010. Mi padre es un general importante del ejército afgano y en nuestra casa tenemos guardaespaldas porque la visitan muchos americanos. Y la última vez que estuve allí vino un mayor del ejército americano. Quando il maggiore americano uscite da nostra casa, era macchina sua, un'altra macchina mia, uscivamo da casa, visto un ragazzino di 10 anni circa, quando ha visto questa macchina americana, ha cominciato a correre per saltarsi in aria, perché purtroppo i fondamentalisti in Afghanistan, in Iraq, in Siria, usano bambini per questi atti violenti. Io e tutti noi siamo abituati da queste scene che vedevamo. Cuando este mayor se iba este general del ejército, mayor del ejército americano, salía de casa con su coche, con la mía detrás, vimos a un niño corriendo, un niño que tenía unos 10 años y que se hizo explotar ante nosotros porque lamentablemente los fundamentalistas utilizan a los niños para hacer este tipo de atentados y nosotros estamos totalmente acostumbrados a ver estas escenas. Quando ho visto che questo ragazzino correva davanti a questa macchina, ho detto ragazzi giù e kamikaze. Questo ragazzino è arrivato con entusiasmo e fermato questa macchina americana e non si è saltato. Quando sono scesi hanno visto che aveva giacca esplosione addosso, l'hanno tolto la giacca, il maggiore americano è venuto da mio padre e ha detto generale, funzionava tutto, non lo so perché non si è saltato. Este niño corría ante nosotros, se detuvo ante el coche y yo dije, cuidado, es un kamikaze. Él venía con todo el entusiasmo, pero no explotó. De hecho, luego le revisaron y debajo de la chaqueta llevaba explosivos y el mayor le dijo a mi padre, general, no sé lo que ha pasado porque tenía que explotar. Ma io ho detto, ma com'è impossibile? Cioè, ha corso con questo entusiasta, non si è saltato. Ho chiesto a mio padre andare a vedere questo ragazzino. Mio padre mi ha dato permesso, sono andato in carcere. Un ragazzino, quando sono entrata nella stanza dove c'era lui, un ragazzino di 9-10 anni circa aveva, il contadino totale, non riusciva anche a parlare. Dico, ciao, come stai? Come ti chiami? E lui mi risponde, mi dice, mi chiamo Omar. Dico, Omar, quanti anni hai? E lui mi dice, non lo so quanti anni ho, perché i bambini afghani non lo sanno quanti anni hanno.
lo chiedo, Omar, hai paura? E lui mi dice, no, non ho paura. Dico, ma perché volevi saltarti in aria? Lo chiedo. E lui mi dice, voglio andare in Jannat, voglio andare in paradiso. Lo chiedo, ma perché non volevi saltarti? Perché non sei saltato? Dice, volevo saltarmi, ma c'era quell'uomo. Yo quería entender bien lo que había pasado y le fui a visitar a la cárcel. El niño tenía unos 9, 10 años, era un campesino, casi no sabía ni hablar. Y le pregunté, ¿cómo te llamas? Me dijo, me llamo Omar. Y le pregunté, ¿cuántos años tienes, Omar? Me dijo, pues no lo sé, porque en realidad los niños afganos no saben ni qué edad tienen. Y yo le dije, Omar, ¿tienes miedo? Y él me dijo, no, no tengo ningún miedo. ¿Por qué ibas a saltar por los aires delante de nuestro coche? Y él contestó, pues porque yo quiero el paraíso. Y entonces le dije, entonces, ¿por qué no explotó? Y él dijo, porque vi a ese hombre. Quel maggiore americano circa da 3 anni lavorava nella caserma di Bagram, uno dei casermi più grandi americani in centro di Kabul, in capitale dell'Afghanistan. Ogni volta che questa maggiore usciva dalla caserma e distribuiva i pani e acqua ai bambini, no? E questo bambino riceveva da questo uomo e pane e acqua. Quando questo bambino ha cominciato a correre per saltarsi in aria, quando si è avvicinato, quando ha visto questo uomo che le dava il pane e acqua, il suo cuore non ha portato più il suo dito per stringere quel bottone. El mayor americano llevaba 3 años en el centro de Kabul, en un puesto del ejército americano en el centro de Kabul, y cada vez que salía daba pan y agua a los niños. Entonces este niño recibió pan y agua de este general americano. Y cuando corría delante del coche, se acercó y vio que era esta persona, su corazón no pudo apretar el botón. E quello è il cuore dell'uomo. Quando il cuore dell'uomo incontra il bene, il cuore dell'uomo diventa disarmato. Noi tutti abbiamo dalla nascita il cuore bianco. Chi è fortunato nasce in un paese che non vede tanta la violenza, il cuore rimane bianco. Chi è sfortunato come me, come la mia popolazione, come metà del mondo attualmente, dalla nascita, la cosa che vediamo, la cosa che abbiamo vissuto è solo la violenza. Ese es el corazón del hombre, que reconoce el bien, y ante el bien el corazón del hombre está desarmado. Esto es de todos, pero hay personas que todos nacemos con este corazón blanco, pero hay personas que tienen la suerte de nacer en un país donde no hay violencia, y hay otros que ahora creo son ya la mitad del mundo, que lo único que han vivido ha sido siempre violencia. Io, come tutta la mia popolazione, come tutta la popolazione afghana, non abbiamo visto mai un giorno tranquillo. Io sono nato nel 1986, dalla mia nascita era la guerra civile in Afghanistan, una guerra dimenticata da tutti, una guerra che nasce dal 79 e ancora attualmente questa guerra continua. In queste guerre sono morti fino adesso 2,5 milioni di umani in Afghanistan. E noi, la mia generazione prima di me, siamo nati e cresciuti in questa guerra. Yo, como todos mis compatriotas de Afganistán que tienen mi edad, nací en 1986, cuando en Afganistán había una guerra civil. No hemos vivido nunca un día tranquilo. Empezó una guerra en el 79, que es una guerra olvidada por todos y que sigue actualmente todavía hoy, y que ha provocado la muerte de 2,5 millones de personas. Por lo tanto, mi generación y la que nació después que yo, hemos nacido y vivido en esta violencia. Io mi ricordo quando ero piccolo, quando avevo 5-6 anni,
per le settimane non potevo uscire dal sotterraneo di casa, perché venivano bombardamenti, missili. Poi in radio dicevano, comunicavano che potete fare uscire i bambini da quest'ora e fino a quest'ora. Io quando uscivo vedevo la luce, vedevo buttate cadaveri a terra, donne violentate nelle strade. Quando uno vede tanta violenza nella sua vita, la violenza fa parte della sua vita, perché tu non conosci un altro mondo. Il mondo che ho adesso davanti, per me era un mondo sconosciuto. Il primo giocattolo da piccolo che ho avuto, all'età di 6 anni, era un Kalashnikov russo. Io all'età di 6-7 anni ero capace di montare e smontare Kalashnikov. All'età di 9 anni prendevo Kalashnikov a mano con tutti i soldati di mio padre, quando attaccavano altri gruppi armati sulla nostra casa e noi bambini con soldati di mio padre difendevamo la casa. Recuerdo cuando tenía 5 o 6 años que me pasaba semanas sin poder salir de casa, encerrado en el sótano, porque bombardeaban la ciudad, lanzaban misiles. Había unas horas solo del día en las que podíamos salir, de tal hora a tal hora. Entonces los niños salíamos y yo veía la luz, pero también veía cadáveres por el suelo, veía mujeres violadas, veía solamente violencia. Para quien no hemos conocido otro mundo, eso forma parte de nuestra vida. El primer juego que tuve cuando tenía 6 años fue un Kalashnikov ruso. Yo con 6 años era capaz de montarlo y desmontarlo, y con 9 años ayudaba a los soldados de mi padre a defender nuestra casa cuando nos atacaban. La fortuna che era avuto da piccolo, perché non ero nato in una famiglia povera, perché nato in una famiglia potente, mio padre era un generale importante dell'esercito dei Mujahideen, perché Mujahideen, i combattenti per Dio, avevano un esercito forte, ma la violenza vedeva stesso. Io mi ricordo quando avevo circa 9 anni, in tempo della guerra civile in Afghanistan, un giorno mentre giocavo con i miei amici davanti alla casa, vedo un jeep militare fermato, sono scesi 5 persone armati, hanno fatto scendere una ragazzina da 14 anni circa, hanno preso dei capelli, le trascinavano con una ragazzina, l'hanno portato a un angolo. Io di solito quando portavano le donne e i ragazzini le violentavano e buttavano a terra, questa volta le hanno portate in angolo. Quando ho visto che l'ha portata in angolo ho detto ma perché l'hanno portata in angolo? Io 8-9 anni ragazzo, sono andato in angolo, vedo 4 di loro, quei soldati, violentavano questa ragazzina, uno di loro, visto che io guardavo, vicinato per darmi un schiaffo, per farmi mandare via, un altro urlato ha detto non toccarla, perché figlio del generale, no? Lui ha preso il Kalashnikov, ha torto il serbatoio, mi ha dato un proiettile per farmi mandare via. Quel momento, quel proiettile aveva valore più da una donna violentata, perché vedevamo così tanta violenza, perché la violenza è diventata una cosa quotidiana della nostra vita, del nostro giorno. Cuando tenía 9 años y Afganistán estaba en guerra civil, yo estaba jugando con mis amigos y vimos un jeep militar. Bajaron 5 personas con una chica de 14 años. La tiraban de los pelos. Normalmente las violaban en plena calle, pero en ese momento la estaban llevando hacia un rincón. Entonces yo que lo vi, me acerqué para ver qué estaba pasando. Y vi a estos 4 soldados violando a la chica. Uno quería darme una bofetada, pero otro me dijo, no le toques porque es el hijo de un general del ejército de Mujahideen. De hecho, yo tuve esa suerte, no nací pobre, nací en una familia rica porque mi padre era general del ejército de los combatientes por Dios. Entonces me ofrecieron una bala del Kalashnikov para que me marchara. Si os dais cuenta, esa bala en ese momento tenía más valor que la vida de esa chica, porque estábamos acostumbrados a ver la violencia cada día. Il tempo dei Mujahideen va con tutta la violenza. Dal 1994-95 il rapporto fra Mujahideen
i talibani, i mujahideen e americani interrompe. Perché noi se andiamo a fondo del mujahideen sono creati dagli americani contro i russi. Poi in percorso degli anni il rapporto fra americani e mujahideen interrompe. Mujahideen si divide in tanti gruppi, poi il rapporto fra americani interrompe. Americani non avevano più controllo dal 1994-95, non aveva più controllo sull'Afghanistan. Mujahideen cosa fanno? Americani cosa fanno? Creano un altro gruppo talibani, gli studenti coraniche, con grandissimo aiuto del cancro del Medio Oriente. Quando dico il cancro del Medio Oriente, Arabia Saudita, con a fianco dall'Arabia Saudita, con grande aiuto del Pakistan, creano i famosi talibani, gli studenti coraniche. En el año 1994-95, o sea, ahora he contado lo que era el tiempo de los mujahideen en el que vi toda esta violencia. En el año 1994-95, la relación de los americanos con los mujahideen se interrumpe, porque tenéis que saber que los mujahideen fueron creados por los americanos contra los rusos. Entonces, cuando se interrumpe esta relación, los mujahideen se dividen en muchos grupos diferentes y los americanos pierden el control en Afganistán. Y entonces crean otro grupo que son los talibanes, que son los estudiosos del Corán, junto con el cáncer de Oriente Medio, que es Arabia Saudí y Pakistán. Nel 1996 i talibani attaccano contro Mujahideen in Afghanistan, prendono 95% potere in Afghanistan. Quando i talibani entrano in Afghanistan, miei fratelli più grandi scappano, vanno via, perché noi facciamo parte del Mujahideen. Loro prendono mio padre, mettono in carcere. Io avevo circa 12 anni, da quel quartiere che vivevano i ricchi, mia madre mi prende, mi porta a un quartiere dei poveri. La prima cosa che mi disse non dividere nessuno che tu chi sei. Se in tempo dei talibani dicevo che io sono figlio del generale Bitani, i talibani non avevano pietà nessuna, donne e bambini uccidevano tutti, no? In tempo dei talibani noi andiamo a un quartiere dei poveri e cambia tutto, diventa un buio totale sulla umanità. En 1996, los talibanes atacan en Afganistán a los mujahideen y toman el poder, el 95% del poder. Entonces, meten a mi padre en la cárcel, mis hermanos se escapan y mi madre, yo tenía 12 años, me cogió y me llevó a uno de los barrios pobres de la ciudad de Kabul y me dijo, no le digas a nadie quién eres, porque si supieran que eres el hijo del general Bitani, te matarían. Ellos no tenían piedad de nadie, ni de mujeres, ni de niños, ni de nadie. Quando i talebani prendono il potere in Afghanistan, come tutti i gruppi fondamentalisti, se voi andate a fondo del fondamentalismo, da talibani, mujahideen, Al-Qaeda, ISIS, tutti i fondamentalisti sempre vanno contro due cose: educazione e la libertà delle donne. Quando i talibani sono entrati in Afghanistan, la prima cosa che hanno fatto, hanno chiuso tutte le scuole. Donne e uomini, tutte le scuole sono chiuse. La seconda cosa, hanno cominciato a sottomettere le donne. In tempo dei talibani le donne non potevano uscire più da casa. Se una donna voleva uscire da casa, deve essere accompagnata del padre, marito oppure fratello. Le donne, la burqa, che non fa parte dell'Islam, in tempo dei talibani diventa obbligatorio per una ragazzina da 14 anni. Perché tantissime volte il fondamentalismo vanno contro la libertà delle donne? Perché la libertà dell'uomo viene da una donna. Immaginate una mamma, afghana, italiana, spagnola, qualsiasi provenienza. Una mamma non indica mai una strada sbagliata per suo figlio. Quando tu sottometti la donna, tu prendi quella libertà educativa che la mamma ha verso il figlio.
si os fijáis, todos los grupos fundamentalistas, en el fondo, hacen lo mismo cuando toman el poder. Se trate de Al-Qaeda, se trate del ISIS, se trate de los talibanes, siempre van contra la educación y contra la libertad de las mujeres. Entonces, lo que hicieron los talibanes efectivamente fue cerrar todas las escuelas y someter a las mujeres, impedirles que salieran de casa. Si tenían que salir de casa acompañadas por el padre, por el marido, por un hermano. Luego les impusieron el burka, que no es algo de nuestra tradición, a niñas de 14 años incluso. ¿Y esto por qué? ¿Por qué este ataque a la libertad de las mujeres? Porque la libertad del hombre viene de la libertad de la mujer. Imaginaos a una madre, sea de cualquier país que sea, nunca elegirá un camino equivocado para su hijo. Por lo tanto, sometiendo a la mujer se somete esa libertad educativa. Allora, in tempo dei talebani, essendo che erano tutte scuole chiuse, diventa obbligatorio andare nelle scuole coraniche tutti gli uomini, bambini e tutti. Io avevo circa 12 anni, ero obbligato a alzarmi alle 5 di mattina, andare nelle scuole coraniche, da mattina fino a pomeriggio tardissimo. Il Corano è scritto in lingua araba. 70% mondo musulmano non è la loro lingua araba. Per esempio, il nostro paese, la nostra lingua Dari e Pashto, due lingue totalmente diverse dall'arabo. Se qualcuno mi mette il Corano davanti, io non capisco cosa è scritto. Ma in tempo dei talebani, tradizione e interpretazione del Corano nella tua lingua era vietato. Tu dovevi ascoltare il mullah che ti insegnava il Corano. Entonces, con los talibanes es obligatorio asistir a las escuelas coránicas. Yo tenía 12 años, me tenía que levantar a las 5 de la mañana y estar en la escuela coránica todo el día prácticamente hasta la noche. Allí se estudiaba todo en árabe y el 70% de los musulmanes no son de lengua árabe. En nuestro país, por ejemplo, hablamos Dari o Pashtun y son lenguas totalmente diferentes al árabe. El Corán nos lo explicaban en árabe y no lo entendíamos, pero la interpretación en nuestra lengua estaba prohibida. Por lo tanto, debíamos escuchar lo que nos decían. Quando io andavo nelle scuole coraniche, la prima cosa che facevano memorizzare il Corano con il sonno. Poi facevano disegni del paradiso, bellissimi disegni del paradiso sul muri, grandissimi disegni. Poi il mullah mi diceva: se tu uccidi un infedele, tu vai in paradiso. Poi spiegavano che il paradiso ha 7 porte, se tu muovi in paradiso ti aspetta il fiume del latte e 70 vergini che ti aspettano. Poi dicevano che se tu partecipi alla lapidazione, Dio ti diminuisce il peccato. Perché in tempo dei talebani, nelle stadio del calcio, perché voi avete la fortuna di andare a vedere le partite del calcio, in tempo dei talebani, noi nelle stadi del calcio andavamo, vedevamo spettacoli solo umani. In tempo dei talebani, chi rubava e tagliavano mano. Una donna prima del matrimonio, se andava a letto, portavano la donna, lapidavano le donne. Chi beveva alcol, la prima volta 120 frustate, la seconda volta tagliavano la testa. Chi sentiva musica, la prima volta 60 frustate, la seconda volta 60 frustate più 6 mesi di carcere. Tutti questi barbarie, un giovedì, venerdì, in tempo dei talebani, succedevano nelle stadi del calcio di tutte le province dell'Afghanistan e centinaia delle persone andavano, vedevano questi spettacoli. Nos hacían aprender el Corán de memoria, primero por el sonido, luego había dibujos del paraíso en todas las paredes, preciosos dibujos, y el mulá nos decía que si atacábamos a un infiel ganaríamos el paraíso. Nos explicaban que el paraíso tenía 7 puertas, que había el río del arte, que nos esperarían 70 vírgenes y que si mandábamos a alguien a lapidar, que disminuíamos nuestros pecados.
Estos espectáculos de la lapidación se hacían en los estadios. Vosotros tenéis la suerte de ir al estadio para ver fútbol, pero nosotros íbamos para ver estas escenas violentas. Si uno robaba, le cortaban la mano. Si uno tomaba alcohol, le daban 120 latigazos y a la siguiente vez le cortaban la cabeza. Si uno escuchaba música, 60 latigazos y la segunda vez 60 latigazos y cárcel. Todos los jueves y los viernes, centenares de personas en el estadio veían estos espectáculos. Il stadio di calcio di Kabul, 10 minuti distavo a piedi da nostra casa. La mia mamma sempre mi diceva non devi andare mai in quell'estadio. Poi io quando vedevo, la mattina quando uscivo da casa, quando i talibani tagliavano le mani e le teste, poi prendevano, poi appendevano negli alberi, nelle vie delle città, no? Quando noi uscivamo vedevamo mani appese, teste appese negli alberi, tutti i miei amici andavano, quando tornavano erano convinti che Dio diminuisse i loro peccati. Un giovedì, nascosto dalla mia mamma, sono andata nell'estadio con tutti i miei amici, entro nell'estadio e centinaia delle persone che circondavano lo stadio e urlavano che nome di Dio creato dall'uomo, hanno portato circa 24-25 persone, applicavano la legge, hanno cominciato a tagliare le mani, le teste e noi guardavamo. La prima volta quando esco dall'estadio ero convinto che Dio ha diminuito il mio peccato. Allora aspettavo la seconda settimana, sono andato la seconda volta, la terza volta per me era l'ultima volta, non è che non sono più andata perché non era proibito, la terza volta, per me l'ultima volta sono andato entro nello stadio, quella settimana un padre, un marito ha portato la sua moglie per lapidare. Questo marito aveva 2 bambine a mano, uno 9, uno 10 anni circa, voleva che bambini vedesse lapidazione dalla mamma, così sarà un esempio per loro in futuro, no? La loro bambina è tenuta in mano del padre stretta, stringeva mano del padre, voleva abbracciare loro mamma sotto la burca, circondata dalle guardie, stringeva guardia, voleva abbracciare i loro bambini che non le lasciavano. Quel momento non è che io conoscevo la parola della pietà, la parola della giustizia, no? Quel momento, quando vedevo quella donna mi faceva ricordare la mia mamma. La prima volta nasce nel mio cuore la domanda perché. El estadio de Kabul del que os hablaba, donde se hacían estas lapidaciones, estaba a 10 minutos andando de mi casa. Pero mi madre siempre me decía, nunca debes ir a este estadio. Allí cortaban las manos, las cabezas, como os he dicho, pero luego las colgaban en la calle. Por lo tanto, yo salía y veía estas manos, estas cabezas colgadas por la calle. Mis amigos iban al estadio y decían, Dios nos está disminuyendo los pecados. Entonces, un día, de escondidas de mi madre, fui yo también al estadio. Vi a centenares de personas mirando este espectáculo, que gritaban. Llevaban a 24 o 25 personas y les aplicaban la ley, les cortaban la mano, les cortaban la cabeza. Y la primera vez que salí del estadio estaba convencido de que Dios había disminuido mis pecados y volví, esperaba la siguiente vez que iba a ir. Luego fui una tercera vez y para mí fue la última, no porque estuviese prohibido, sino por lo que vi. Vi a un marido que llevaba a su mujer a la lapidación, con los 2 niños, los llevaba de la mano. Uno tenía 9 años y el otro 10. Y quería que viesen cómo su madre moría, porque decía el padre que para ellos iba a ser un ejemplo. Y yo vi esa escena en la que la mujer empujaba al guardia porque quería abrazar a sus hijos y los hijos se querían deshacer de la mano del padre para abrazar a su madre. Yo no conocía la palabra piedad, ni sabía la justicia, pero en ese momento pensé en mi madre y por primera vez me pregunté, ¿por qué todo esto? Io una cosa profondamente credo, se anche una persona come me, come un popolo afghano, come metà del mondo attualmente, noi dalla nascita abbiamo il cuore bianco, come dicevo prima. Quando vedi tanta violenza, il tuo cuore diventa totalmente nero. Se anche il tuo cuore totalmente diventa nero,
il vero Dio sempre mette nel tuo cuore un punto bianco. Ognuno di noi abbiamo un punto bianco nel nostro cuore. Quel punto bianco mi allargava, mi allontanava da quell'ambito. Io una cosa, nel tempo dei talibani, quando era violenza incredibile nelle piazze, nelle vie e altri, nonostante tutta questa violenza, la presenza della mia mamma, una presenza importantissima era nella mia vita, una presenza che sempre teneva acceso quel punto bianco che è rimasto nel mio cuore. Mi ricordo quando avevo 12 anni, tantissime volte quando uscivo con la mia mamma, vedevo che i talibani frustavano le donne nelle strade. Quando vedevo che le donne frustavano i talibani nelle strade, io dicevo a mia mamma: mamma, quando divento grande mi compri una frusta, anch'io voglio frustare le donne, no? Mi ricordo la mia mamma mi diceva: guarda, mentre stanno frustando quelle donne, guarda i loro bambini che stanno piangendo, a te piace che loro mi frustano e tu mi guardi. Quel momento sono parole dette quando una persona che ha fatto il percorso che ho fatto io diventa parole più fondamentali, più importanti della vita. Yo creo que todas las personas, incluso la gente de mi pueblo, de Afganistán, que hemos vivido tanta violencia, nacemos con un corazón blanco. Luego, efectivamente, toda la violencia que hemos ido acumulando ha hecho que nuestro corazón se haga negro, pero Dios siempre ha puesto, incluso en esos corazones más negros, un punto blanco, que tenemos todos. Para mí, la presencia de mi madre, que me alejaba de ese ámbito. En el tiempo de los talibanes había mucha violencia, pero la presencia de mi mamá mantenía ese punto blanco de mi corazón. Una vez, cuando tenía 12 años, vi que estaban dando latigazos a una madre y yo le dije a mi mamá: mamá, cuando sea un poco más mayor, cómprame también a mí un látigo para que yo también pueda dar latigazos. Y mi madre me respondió: mira, cuando veas una escena así, mira a los hijos de esa mujer y piensa, ¿me gustaría a mí que dieran latigazos a mi madre? Palabras así son las que son fundamentales para mi vida. Fin nel 1999, 5% territorio era in mano dei Mujahideen, 95% era in mano dei talibani. Talibani erano alleati con Iran, talibani erano alleati con Arabia Saudita, Qatar, America e alcuni paesi europei. I Mujahideen erano alleati con Iran, con la Russia. Mio padre nel 1999 scappa dal carcere, va in Iran. Noi attraverso i servizi segreti dell'Iran andiamo in Iran, dove io avevo 14 anni, passo in Iran la mia vita dal 1999 con tutta la famiglia, dal 1999 fino al 2002, con un lusso, con potere, che pagavano soldi i servizi segreti dell'Iran, con tutti i familiari di fondamentalisti. Io ho condiviso la vita in Iran con tutti i capi dei fondamentalisti che attualmente comandano il mondo. En 1999, solo el 5% del territorio afgano estaba en manos de los mujahideen y el 95% estaba en manos de los talibanes, apoyados por Arabia Saudita, por Qatar, por los Estados Unidos y algunos países de Europa, mientras que Irán y Rusia sostenían a los mujahideen. Mi padre logró escapar de la cárcel y fuimos a Irán. Yo tenía 14 años. Allí viví desde el año 99 hasta 2002 en gran lujo, con poder, con todo lo que nos pagaban los servicios secretos, con todas las familias de los jefes fundamentalistas que mandan más en el mundo. Dal 1999 poi i rapporti fra americani e talibani interrompe. Già americani aspettavano attaccare sull'Afghanistan nel 1999, non trovavano nessuna scusa.
La prima scusa che gli americani trovano è il 2001 e l'attacco sul Torre Gemelle. Subito America si accorge di attaccare contro talibani in Afghanistan. Americani non attaccano da solo contro talibani, chiede aiuto da 40 paesi del mondo, la NATO, in cui anche c'è Spagna, Italia, tutti gli altri paesi, attaccare contro talibani, ma contro talibani quando hanno deciso di attaccare americani sono alleati con Mujahideen, con noi, con ex criminali. Americani sono venuti a noi, hanno detto prendete soldi, potere, tutto, attacchiamo contro talibani. Nel 2002 tutti i familiari di Mujahideen che vivevano in Iran e più avevano 5% potere in Afghanistan hanno attaccato a fianco americani contro talibani, abbiamo cacciato via tutti i talibani dell'Afghanistan, siamo tornati nel 2002 tutti i familiari in Afghanistan. En el año 99 se rompe la relación de los americanos con los talibanes. Estaban desde hacía tiempo buscando una excusa para atacar a Afganistán y la encontraron en el ataque a las Torres Gemelas de 2001. En ese momento pidieron ayuda a 40 países, entre los cuales países de la OTAN, también estaba España, Italia, etcétera, que se aliaron con los mujahideen, que antes eran considerados criminales, para echar a los talibanes de Afganistán. Por lo tanto, los mujahideen, junto con Irán, que estaban en Irán, atacan junto con los americanos en Afganistán y echan a los talibanes y pueden volver. En 2002, todas las familias de mujahideen volvimos a nostro paese. Dal 2002 vivevamo in lusso in Afghanistan perché tutti i nostri soldi venivano dal dollaro americani, dal dollaro del mondo. Per esempio io avevo 17 anni, avevo una macchina di $180.000, case, macchine, ville, pagati tutti i soldi degli europei che arrivavano, finivano nelle tasche dei fondamentalisti. Dal 2003 al 2004 succedevano tantissimi kamikaze contro mio padre, perché mio padre ha sempre combattuto contro Al-Qaeda, contro i talibani, poi era condannato per tantissime volte a morte. Il governo di Karzai, che il nostro presidente era, decide di allontanare mio padre dalla politica, mandarla fuori dall'Afghanistan per un periodo di tempo. Mio padre, nel 2004, diventa addetto militare per la difesa afghana in ambasciata a Roma in Italia, poi diventa addetto militare per la difesa afghana in ambasciata Roma, Italia, Spagna, Francia, un po' paesi europei lì. 2005 mio padre chiede a tutta la famiglia raggiungerla in Italia. Por lo tanto, a partir de 2002 vivíamos en Afganistán en gran lujo. Yo, por ejemplo, tenía un coche que costaba $180.000. Teníamos casas, teníamos de todo con el dinero que llegaba de Europa y de Estados Unidos. Muchos kamikazes intentaron atentar contra mi padre porque mi padre siempre había luchado contra los talibanes y contra Al-Qaeda. Por lo tanto, el presidente del país en ese momento, Karzai, decidió que quería alejar a mi padre del país para evitar peligro y le mandó como responsable de la defensa de Afganistán a la embajada de Roma y luego estuvo además de en Italia, en España, en Francia, en varios países europeos. Y en 2005 mi padre pidió que toda su familia pudiera reunirse con él en Italia. Mi ricordo la prima volta quando sono entrata a casa, mia mamma mi disse: lo sai che fra 3 settimane dobbiamo andare in Italia? Quando mi ha detto in Italia, io subito, paese di infedele, no? Io non potevo dire al mio padre che non vengo. Da noi culturalmente quando padre dice una cosa tu devi seguirla per forza. Mi ricordo la prima volta quando sono sceso in aeroporto di Fiumicino a Roma. Scendo in aeroporto, entro nell'aeroporto, vedo tantissimi infedeli da vicino, no? La prima volta quando sono venuto in Italia, io sono venuto con questa mentalità. Dicevo, Allah, dammi il potere, uccidere tutti,
vado direttamente in paradiso. Quando uno mi dava mano e non gli davo mano, quando vedevo una ragazza che baciavano, io sputavo a terra. Mi hanno preso una professoressa, era una donna, appena avevo saputo una donna ho detto no, non voglio studiare con una donna. Io quando la prima volta sono venuto in Italia sono venuto con questa mentalità, ma il percorso della vita che ho fatto dal 2005 fino adesso non è che qualcuno mi ha fatto il lavaggio del cervello, qualcuno mi ha fatto un'ideologia che mi ha fatto, no, piccolissimi gesti umani cominciavano a riflettermi, non cambiarmi, attenzione, non cambiarmi, cominciavano a farmi arrivare la domanda perché. Perché il cambiamento più grande da un uomo nasce quando l'uomo cambia con se stesso. Finché tu non cambi con te stesso, il cambiamento diventa solo un punto interrogativo. Entonces, me acuerdo cuando mi madre me dijo, dentro de 3 semanas nos vamos a vivir a Italia. Y yo dije, ¿a Italia? Si está lleno de infieles, porque eso era lo que yo pensaba en ese momento. Pero en nuestro país, cuando el padre dice algo, hay que seguir, hay que obedecer. No podía decirle a mi padre que no. Entonces, recuerdo la primera vez que llegué a Fiumicino, el aeropuerto de Roma, y vi a todos esos infieles. No quería acercarme y pensaba, Señor, dame el poder para poderles matar a todos. Voy directo al paraíso. Esa era la mentalidad que yo tenía. Si alguien me ofrecía su mano, no quería dársela. Si veía a dos que se besaban, escupía en el suelo. Me cogieron a una profesora y dije que no porque era una mujer. Pero todo el camino que yo he hecho de conversión, o sea, de cambio desde 2005 hasta hoy, no ha sido porque me han lavado el cerebro, sino por pequeños gestos humanos que me despertaban una reflexión. No digo que me cambiaban, porque al principio me despertaban una reflexión. Empecé a preguntarme por qué. Porque solo cuando uno cambia consigo mismo puede decir che ha cambiato. Ma piccolissimi gesti umani mi aiutavano tantissimo. Mi ricordo, 2006, vivevamo a Roma, in Italia. Io sono fratello più piccolo della famiglia. Come lo sapete, fratello più piccolo sempre prende bastonata da fratello più grande. Questa fortuna io ho sempre avuto. Sul qualcosa mio fratello più grande mi ha dato uno schiaffo, sono uscito da casa, mentre camminavo davanti alla casa e ero triste e piangevo, una signora anziana mi avvicina, mi dice figliolo che è successo, tutto bene, mi offriva l'acqua, io dico ma perché questa infedele preoccupa per me, no? 2006, altri miei fratelli, tutti sono aziendari, affaristi nel mondo, il mio padre voleva che diventassi io un ufficiale come lui, un generale come lui in futuro, no? Un giorno mi chiama, mi dice, figliolo, ti iscritti nell'Accademia Militare da Modena, una delle accademie più grandi nell'esercito italiano, e seconda accademia più grande del mondo. Iscritto, ha detto, non devi dire a nessuno che non hai dato esame, perché Italia, Afghanistan, ha un accordo con tutti i paesi della NATO, anche con Spagna ha un accordo che mandano studenti per studiare, ma mi ha detto che non devi dire a nessuno che non hai dato esame. Quando ho detto, perfetto, sono unico raccomandato, no? Entro in accademia, viene rappresentante, dice vieni signor Bitani che presenta i suoi paesani che sono arrivati dall'Afghanistan, 24 persone. Ho detto Dio mio, adesso loro mi dicono ma tu da dove sei arrivato? Magari lo dico che sono arrivato, ho fatto esame online, qualcosa racconto. Entro nell'aula magna, vedo 24 persone, figli del capo Stato Maggiore, figli del Ministro Difesa, figli dei capi dei Mujahideen, tutti i miei ex amici, no? Dicevo ragazzi cosa fate qua? E tutti tristi erano, no? Hanno mandato i nostri padri, no? Ho detto ragazzi avete dato esame? E loro mi guardano e mi dicono cosa vuol dire esame? Fra loro erano le persone analfabeti, non sapevano leggere e scrivere. Tutti noi siamo laureati in scienza strategica master, le lauree europee abbiamo. Quello non succede solo in Italia, 100 volte peggio in Spagna, 100 volte peggio in Germania, 100 volte peggio in America. Poi dicano perché non si costruisce il paese, alcuni paesi nel Medio Oriente, perché abbiamo così affari politica così corrotta, così facevano passare noi, poi avevano politicamente affari con i nostri padri lì.
A mí todos estos pequeños gestos me ayudaron muchísimo. Por ejemplo, yo soy el hermano pequeño de la familia y ya sabéis que el hermano pequeño siempre se lleva todas las bofetadas. Y tuve esa suerte, mi hermano mayor me dio una bofetada y yo salí a la calle enfadado, triste, y una anciana que se cruzó y me vio llorando me preguntó: ¿pero qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Y yo decía: pero esta señora, que es una infiel, ¿por qué se interesa por mi vida? Estos pequeños gestos. Todos mis hermanos están metidos en los negocios, grandes negocios, y en 2006 mi padre me dijo: te he matriculado en la Academia Militar de Módena, que es una de la segunda academia militar mayor del mundo. Y me advirtió: no tienes que decir que no has pasado los exámenes, porque nuestro país tiene un acuerdo con los países de la OTAN por el cual nosotros podemos estudiar. Y yo pensé: perfecto, voy a ser el único enchufado. Luego entré el primer día en la academia y me llamaron: Vitani, venga conmigo, que le voy a presentar a sus compatriotas. Y me encontré con otras 24 personas, hijos del jefe de Estado Mayor, del ministro de Defensa, todos mis ex amigos que estaban todos allí tristes porque sus padres les habían mandado también a Italia. Yo les pregunté: ¿habéis dado el examen? Y ellos me dijeron: ¿qué es un examen? O sea, esto es lo que pasa, y no solo en Italia, sino también en España, en Alemania, en Estados Unidos, que hay una corrupción increíble. Nosotros, gente que algunos eran analfabetos, tenemos la licenciatura o el máster en ciencias estratégicas. Mentre stavo dal 2006 in accademia, noi avevamo 5 volte le vacanze avevamo tutte le vacanze, io andavo in Afghanistan. Era un 2008, una Pasqua, volevo andare in Afghanistan, un amico, che adesso è capitano dell'esercito italiano, mi dice: Farad, per favore, questa volta non vai in Afghanistan, ti ospito a casa mia. Quando lui mi ha detto ti ospito a casa mia, io subito ho detto: a casa di un fedele cristiano, no? Ho detto: no, non voglio venire. Lui tutto il giorno che piccicato a me era, mi faceva vedere foto del mare, tutto, era troppo a me piccicato. Ho detto: faccio così, va bene, vado a casa sua, se non mi piace, e torno, vado a casa mia. La prima volta io condividevo la vita con un infedele per me, con un cristiano. Quando seduta in macchina con lui, la prima cosa che ho pensato, ho detto: devo fare molta attenzione per non farmi diventare cristiano, no? Con questa attenzione partito. Quando siamo andati a casa loro, siamo arrivati a casa loro, la sua mamma ha apparecchiato tavolo, non ha messo vino, non ha cucinato maiale, il suo figlio dice: mamma, il vino? Dice: no, abbiamo un ospite musulmano, dobbiamo rispettare la sua religione, no? Io dico: ma perché questi infedeli rispettano la mia religione, no? Mentre la notte dormivo, avevo una croce grossa sopra il mio letto, no? Prendevo la croce, mettevo sotto letto, ho detto: adesso ho capito perché mi hanno invitato, mi vogliono battezzare, perché mi hanno messo nella testa che i cristiani battezzano, no? Mentre stavo la mia permanenza, 10 giorni era lì, ultimi giorni della mia permanenza lì, avevo la febbre molto alta. Alle 2:30, 3 di mattina, la sua mamma, nella camera dove dormivo io, entra e mi mette a coperta per bene e tocca la mia testa, no? Con i suoi mani. E stesso gesto, quando io stavo male, la mia mamma faceva verso me. En 2006, un amigo, yo a partir de 2006 todas las vacaciones las pasaba en Afganistán. En 2008, en las vacaciones de Pascua, un amigo que ahora es capitán del ejército italiano me dijo: por favor, Farad, este año no vayas a Afganistán, te invito a pasar las vacaciones en mi casa. Y yo dije: en casa de un infiel cristiano, no, por favor. Pero él se pegó a mí todo el día, me mostraba fotos del mar, me decía: por favor, ven. Y yo pensé: bueno, voy a ir,
y si no me gusta me vuelvo a casa. Era la primera vez que compartía la vida con una persona de otra religión. Cuando me subí al coche pensé, tengo que estar muy atento para que no me conviertan en un cristiano. Pero llegué a su casa y su madre, que había puesto la mesa, no había puesto vino para respetar mi religión, no había cocinado cerdo. De hecho, el hijo le dijo, mamá, ¿y el vino? Dijo, no, tenemos que respetar a nuestro invitado. Por la noche tenía una cruz encima de mi cama y yo la quitaba y la ponía debajo de la cama porque pensaba, este es el motivo, me quieren bautizar, me habían metido en la cabeza que los cristianos te quieren bautizar. Y la última noche tenía muchísima fiebre, tenía una fiebre muy alta y a las 3 de la mañana su madre entró en la cama, me puso bien la manta y me acarició la cabeza. Exactamente el mismo gesto che hacía sempre mia mamma. Quello piccolissimi gesti come quella mamma, come quella signora e altri piccolissimi gesti mi permetteva di conoscere la realtà del diverso. Ogni volta che incontravo il diverso mi riconoscevo me stesso chi sono. Ogni volta che incontravo e dialogavo con il diverso, quel vuoto che era nato dentro di me, riempivo quel vuoto. Era arrivato fino al 2009, che avevo un peso forte nel mio cuore. Ho detto, ma io chi sono? Io sono musulmano. Cos'è la mia identità? L'uomo comincia a cercare la sua identità. Cos'è la mia identità? La mia identità viene dalla mia religione per noi musulmani. Ma come sono musulmano? Che io non ho mai letto il Corano. Qualcun altro mi ha insegnato il Corano. La prima volta ho preso il Corano nella lingua persiana, la lingua che conosco perfettamente bene. In Italia ho cominciato a leggere, ho messo 8 mesi per finire il Corano. Quando ho finito il Corano, quando ho finito tutto il Corano, tutto ciò che mi hanno insegnato in passato non l'ho trovato a nessuna parte del Corano. Anzi, ho trovato così tantissime cose nel Corano che io posso dire qualsiasi religioso è fratello. Il dialogo, la cosa che per me è possibile quando ho finito leggere il Corano. Già queste cose bastano che sono scritte nel Corano, che fra poco vi dirò. Estos pequeños gestos, que he contado y muchos otros, fueron lo que me hicieron conocer la diversidad, conocer al otro, y cada vez que conocía a otro me reconocía a mí mismo. Ese vacío que yo tenía dentro se llenaba, porque había llegado 2009 y yo sentía un peso enorme en mi corazón. Me preguntaba, ¿quién soy? ¿Cuál es mi identidad? Empecé a buscar mi identidad y me di cuenta de que para nosotros nuestra identidad es ser musulmán, pero yo nunca había leído el Corán. Alguien me lo había leído, pero no lo había leído yo. Lo encontré en lengua persa y lo leí por primera vez en Italia. Tardé 8 meses en leerlo. Y cuando acabé me di cuenta de que no encontré nada de lo que me habían enseñado en ese libro. Es más, muchas cosas me permiten que están escritas en el Corán, me permiten decir al otro hermano. Encontré esta posibilidad de diálogo. In tante parti del Corano è scritto prendere la vita e dare la vita a mano di Allah. Nessun umano non può prendere la vita dell'altro umano. È parola di Allah. In questo momento tagliano la testa a nome di Allah. In Corano è scritto: non sei un musulmano se non credi a 4 libri mandati da Allah. E fra quei 4 libri c'è anche la Bibbia. Se tu non credi alla Bibbia, tu non sei un musulmano. In questo momento tagliano la testa dei cristiani a nome dell'Islam. In Islam, quando parlano della donna, ti danno esempio di Santa Maria. Poi definisce il paradiso, che desiderio di tutti i religiosi, sotto piedi della mamma, la importanza della donna. Lo sapete il problema più grande nel mondo musulmano cos'è?
che io sono musulmano, vi dico tranquillamente, ho detto in tantissimo dialogo religioso, che io faccio tantissimi dialoghi religiosi, il problema più grande del mondo musulmano non è Islam, il problema più grande attualmente è musulmano. 90% musulmani non lo sanno cosa è scritto dentro il Corano. Vi garantisco, qualsiasi fondamentalismo islamico, se lo sanno quelle scritte dentro il Corano, non useranno mai nome di Allah per uccidere un altro, perché l'altro in Corano dice è creatura di Dio. En el Corán no se dice que un hombre puede tomar y dar la vida. O sea, Alá no dice que un hombre pueda tomar la vida de otro hombre. Y en cambio, por eso, ahora los fundamentalistas cortan la cabeza a otros hombres. El Corán dice, tú no eres musulmán si no conoces los 4 libros mandados por Alá. Y entre esos está la Biblia. Y ahora cortan la cabeza, en cambio, por eso. En el Islam hay se estima a la mujer, se pone como ejemplo a Santa María y se imagina el paraíso como estar a los pies de una madre. Es importante, por lo tanto, la mujer para los musulmanes. El problema de los musulmanes, y lo he dicho en muchísimos diálogos de los que hago, no es el Islam, sino que el 90% de los musulmanes actualmente no sabe exactamente qué dice il Corano, porque si lo supieran no actuarían así. Tutto questo era che il 2009 ero totalmente cambiato, ma non potevo dire alla famiglia, amici che sono cambiato. Immaginate quando uno nasce nell'ambito della mafia, no? Non può dire non faccio parte di voi. Ambito del fondamentalismo 100 volte più pericoloso dell'ambito della mafia. Mi allontanavo da tutta la violenza. Ultima volta che sono andato in Afghanistan era 2011, tutta la nostra famiglia siamo circondati dalla guardia del corpo in giro nella città, ero con 2 mie guardie, sono andato a visitare mia zia, mentre tornavo a casa una imboscata dei talibani hanno sparato alla macchina che guidavo, sono ferito molto grave sulla spalla sinistra a proiettile di Kalashnikov, ferito anche la guardia che aveva a fianco, con un miracolo ci siamo salvati, hanno portato in caserma americano, hanno tolto il proiettile, avevo una grave condizione, mi hanno mandato in Dubai, dove 8 mesi dopo ero recuperato in Dubai, mentre stavo in Dubai il dottore mi disse, figliore ringrazia di Dio che avevi il vetro della macchina alzata, tutta la forza del proiettile ha preso il vetro, poi è entrata nel tuo corpo, se avevi il vetro basso, il proiettile veniva con molto forza, non eri vivo, mentre stavo in Dubai perché ho detto ma perché il vero Dio sempre salvato la mia vita? Mi ha fatto vedere tutta la violenza possibile fatto dell'uomo. Perché è inutile che tante volte le daremo la colpa a Dio. Siamo noi che usiamo il nome di Dio per atto di violenza. Mi ha fatto vedere la povertà, mi ha fatto vedere la ricchezza, tutto, ma non mi ha fatto cambiare, mi ha fatto cambiare attraverso incontro con il diverso. Quello era 2012 che tolto il grado del capitano, ho detto non faccio parte di un esercito che deve uccidere mio fratello per interesse dell'altro. Allora ho lasciato le armi, ho preso la penna e ho cominciato a testimoniare la mia vita. Dal 2012 fino al 2014 nessuno non voleva pubblicare il mio libro in Italia, con molta difficoltà il mio libro è uscito in Italia nel 2014, dal 2014 fino adesso ho fatto 300 incontri, faccio un incontro al giorno, incontro 1500-2000 persone a settimana in Italia, sulla mia vita stanno facendo spettacolo teatrale che inizierà dal 4 maggio, stanno adesso la regista italiana con il regista di Hollywood vogliono fare film sulla storia. Questo non vuol dire che la mia storia è unica, questo vuol dire che il desiderio del cuore di un afgano è uguale al desiderio del cuore in italiano, di un spagnolo, il desiderio del bene del cuore è quello. Grazie. Para los que no han entendido, en 2009
había cambiado totalmente, pero no se lo podía decir a mi familia porque es como haber nacido en el ámbito de la mafia e incluso en el fundamentalismo es todavía peor. Yo me alejaba de toda la violencia. En 2011 fui por última vez a Afganistán y estaba en un coche con guardaespaldas porque allí siempre íbamos con guardaespaldas toda mi familia y nos tendieron una emboscada. Salí gravemente herido de bala de Kalashnikov en un hombro. Me salvé por milagro, me llevaron a Dubái donde estuve 8 meses para recuperarme y el médico me dijo, da gracias a Dios de que tenías el cristal subido, porque si lo hubieras tenido abajo, la bala hubiera entrado en tu cuerpo con mucha más fuerza y te hubiera matado. El Señor me ha dado a ver todo tipo de violencia, me ha hecho ver la pobreza, me ha hecho ver la riqueza, pero siempre ha salvado mi vida. Y es inútil dar la culpa a Dios de todo el mal que hacemos nosotros. Y yo he cambiado a través del otro. Por eso, a partir de 2002, dejé el ejército, dejé las armas y empecé a hacer testimonios sobre mi vida. Quería publicar un libro, pero no fue hasta 2014 que fue posible publicarlo. Al principio encontré mucha resistencia. Ahora hago encuentros por toda Italia. Hago 300 encuentros al año. Cada día hago encuentros. Me encuentro con más de 2.000 personas por semana. Van a hacer una obra de teatro en mayo, se va a estrenar sobre mi vida. Y un director de cine de Hollywood quiere empezar a hacer una película sobre mi vida. Pero esto no significa que yo soy una persona especial con una historia única, sino que el deseo del corazón es el mismo del hombre afgano, del hombre italiano o de todas partes. Me piden si quería añadir alguna cosa. Sencillamente, creo que después de haber oído al autor, el comentario que yo les hacía de que el libro narra unos hechos durísimos, creo que ya entienden que no estaba exagerando. Creo de verdad que la vida narrada por Farhad Bithani es muy dura, pero insisto en mi reflexión inicial y que él ha apuntado en esta última parte de su intervención, más allá de los hechos vividos, más allá de la violencia que él ha vivido, más allá del Islam que le transmitieron, hay la conciencia que la educación, y con eso quisiera terminar, la educación es la base de todo, ¿no? Nos jugamos el ser capaces de convivir en paz si apostamos por una educación de verdad. Si creemos que podemos vivir juntos sin conocernos, si creemos que podemos vivir juntos ignorándonos mutuamente, nos equivocaremos. Que la sociedad es diversa, se lo he dicho con una cifra, ¿no? Pero esa diversidad debe ser un reto para cada uno de nosotros, porque, insisto, si nos ignoramos mutuamente, no seremos capaces de convivir en paz. Y ahí el gran papel que juega o que puede jugar la educación. Quien les habla ha dicho públicamente que necesitamos, y todavía insisto porque no es una realidad, necesitamos que los chicos y chicas en este país, al terminar su educación obligatoria, salgan de la escuela conociendo esas grandes tradiciones religiosas que hoy forman parte de nuestro país, pero que además forman parte de nuestra sociedad. El mundo ya es algo globalizado
y no es solo porque entre nosotros vivan ciudadanos de distintas religiones, sino porque el mundo es tan pequeño hoy que cualquier de nuestros hijos se desplazará, se está desplazando a otros rincones del mundo y hay que conocer esa riqueza que es la diversidad. Desde este convencimiento de que si apostamos por esta educación seremos capaces de convivir en paz. Muchas gracias por su atención. Señalo solo una última cosa muy esencial y que dice Farad en un pasaje de su libro que las cosas que ahora cuenta son cosas que siempre han estado en su corazón, pero que solo a raíz de las personas que ha conocido y de ese cambio progresivo y de esas preguntas que han ido surgiendo en su vida, solo a partir de ello tales cosas que estaban en su corazón han podido salir a la luz. Parece poca cosa porque él es solo un hombre, pero lo cierto es que la vida de cada uno de nosotros también cambia de forma muy discreta por estos pequeños gestos de los que él hablaba, ¿no? Y que son ese amor que de diferentes formas misteriosas se da en nuestra vida. Este creo que es el vínculo también que nos puede unir con todos aquellos que bien piensen diferente, tengan otra religión diferente, y es la semilla que también nos puede permitir desear conocer a los demás. Solo decir que esta es, en definitiva, la finalidad del PUN Barcelona, es lo que da unidad a todos los actos, el de intentar ver cómo ese pequeño cambio en la vida de las personas puede multiplicarse, expandirse y puede, por tanto, también incidir en la sociedad y cambiar también nuestra vida. Una última cosa, Farad estará en las próximas horas en el PUN Barcelona para firmar libros, si queréis, o si alguien quiere entablar conversación con él. Y muchas gracias y buenas tardes.